Entonces, tenemos allí, ahora voy a compartir algo para animarnos un poco esta tarde y para poder también ver esta experiencia de cómo la vivencia de la condición humana también puede ser de mucha ayuda, encontrar estos mensajes donde podemos ah, descubrir de alguna manera contenidos que podrían impulsarnos a superar cada vez más. Y para eso he elegido un poema. Quisiera saber si pueden ahora ver mi pantalla. Sí se puede ver. Listo. Entonces, este poema es de un poeta norteamericano, Walt Whitman. Se titula Carpe Diem. Traducido sería Aprovecha el día. Pero quisiera que se fijen en cómo él describe este Aprovecha el día. Y luego, después de finalizar la lectura, podríamos compartir algunas opiniones que les pueda despertar esto. Así que voy a dar la lectura donde él escribe, ¿no? No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer en las palabras y la poesía, si pueden cambiar al mundo, porque pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa y tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas. No traiciones tus creencias. Todos merecemos ser aceptados. No podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte las experiencias de quienes se alimentaron de nuestros poetas muertos. Te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. Entonces, se puede notar claramente que este poeta norteamericano ha tratado de dejar un poema como una obra que ya trasciende el tiempo y también a cuántas personas seguramente les sirve como un motor para empezar cada día de nuevo
o continuar con sus planes y proyectos que tengan. Entonces, llegado a este punto, me gustaría escucharles algunas reacciones y opiniones, o tal vez alguien ya lo conocía, pues también está muy bien, pero es importante que podamos opinar sobre esto, ¿no? ¿O qué se les viene a la mente? ¿Alguien ya sabía de esta poesía de Walt Whitman? Ana, adelante, tu micrófono. Ah, ya, perdón, estaba hablando. Em, pues, no, la verdad no lo conocía, ¿no? Em, bueno, es bastante motivador, ¿no? Nos está invitando a vivir el presente también, sobre todo, ¿no? Pienso, y sobre todo aprovechar el día en en descubrir nuestras pasiones, nuestras motivaciones, ¿no? Y no desperdiciar, dice, ¿no? No desperdiciar tanto en prácticamente como en cosas banales, diría yo, pero pues de eso también vivimos también, ¿no? Pero eh, eso nos invita a aprovechar el día, ¿no? A no irnos, a no dormirnos, dice en la primera, sin, sin haber sentido que estamos aprendiendo algo. Y dice sentido, ¿no? Ahí yo me quedo, no necesariamente nos está invitando a pensar, sino a sentir muchas cosas, ¿no? Entonces yo me quedaría con esa primera parte, me parece muy motivante y muy, o sea, te invita, ¿no? A seguir, a estar y aprovechar lo que tenemos, ¿no? Y no descuidar algunas cosas vitales, esenciales para nuestra formación, ¿no? Que estamos rodeados de eso hoy en día, ¿no? Con tanta rapidez, con tanta tecnología, con tanta... eh, nos invita a hacer las cosas muy rápido ahora, que no estamos prestando atención a lo importante, ¿no? Em, eso. Muy amable, gracias, Ana María. ¿Alguien más? Alejandro Rodríguez. Nos enseña, yo considero que nos enseña a disfrutar cada momento de nuestra vida y también nos enseña que de los errores se va aprendiendo. Sí, perfecto, muy amable, gracias, Alejandro. A Luis Alberto Vargas. Sí, bueno, la parte que me gustó es la que dice que la vida es desierto y oasis, ¿no? Yo creo que eso nos pasa en la vida, que no todo es positivo. Van a haber momentos donde vamos a pasar carencias, vamos a tener problemas, pero bueno, todo pasa, ¿no? Y después vienen los momentos bellos también, así que hay que saber aceptar las cosas buenas, pero también las malas, ¿no? Sí, muy cierto. Sí, lo pone así este poeta. No sé si alguien más se anima, pero realmente es, ah, yo diría, motivante empezar así, ¿no? O sea, no dejar de aprovechar nada, lo que te toca afrontar cada día y que tú puedes ser constructor, ¿no? Tú puedes ser el protagonista de tu propia novela, si quieres, viéndolo así la vida. Y, y obviamente, él dice, hay que evitar la mediocridad y creo que es un llamado muy fuerte, ¿no? A salir de esas medias tintas donde a veces
queremos avanzar con esfuerzos mínimos, ¿no? Cuando en realidad es una invitación a vivir intensamente, pero también a encontrar el gusto por lo que realmente quieres dedicarte el resto de tu vida. Y eso es, dentro del campo antropológico, es una invitación permanente. Es decir, si realmente la gente hiciera lo que realmente desea y quiere y le gusta, sus trabajos no serían una pesadilla y tal vez no tendríamos tanta gente estresada. Pero a veces, a la hora de elegir, normalmente hay esta tendencia a, a ir por dónde puedo conseguir más beneficios y no tanto en qué soy bueno y cómo puedo disfrutar mientras transito por este mundo mi existencia. Entonces, en ese sentido, creo que abordar e iniciar esta unidad con este mensaje de Walt Whitman puede ser algo desafiante y también despertarles a ustedes que puedan escribir su propio carpe diem, su propio aproveche el día, ¿no? Y vamos a continuar porque obviamente está muy relacionado con el tema que queremos abordar durante esta sesión, ¿no? Entonces hemos visto ya aprovecha el día de Walt Whitman, hemos escuchado algunas de sus apreciaciones y queremos entrar en este tema de por qué el ser humano desea la trascendencia o por qué el ser humano busca, anhela y quiere trascender. No todos lo logran porque algunos a veces dejan que la vida pase y pase y no son capaces en algún momento de hacer de su vida un proyecto que les lleve al final y puedan decir, ha valido la pena mi existencia en este mundo. Y algunos de los pensadores y también profesionales del campo de la psicología hablan de que el ser humano tiene algunas metas muy importantes que debe cumplir mientras transita por este mundo. Una de ellas es amar a otros y también dejarse amar por otros. Entendido en el sentido del concepto cristiano de ágape, ¿no? Amar no en el sentido de erótico que normalmente la filosofía griega ha desarrollado, ha difundido. Amar a otros y dejarse amar por otros, desde el punto de vista cristiano del ágape, se entiende como una especie de una entrega incondicional, donde los seres humanos, obviamente, al ser personas con esta dimensión afectiva, sentimental, requieren de ese reconocimiento de frases, de palabras que expresen de alguna manera caricias, afecto, etcétera, aprecio, ¿no? Y hay muchas formas de decirlo, ¿no? Solo es cuestión de estar atento y saber escuchar. Y en ese sentido, cada ser humano, aparte de amar y dejarse amar, también mientras atraviesa esta existencia, lo que debe buscar es qué huella quiere dejar mientras transita por el mundo. Y allí, obviamente, habría que considerar, como han hecho ya otros grandes pensadores y personajes, donde han mostrado a través de diferentes artes y también de la literatura,
y también de obras de la ciencia, entre otras, de quienes hoy seguimos hablando, ¿no? Así podemos recuperar, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, todos recordarán esto. También podemos recuperar, por ejemplo, la experiencia de grandes pensadores como Copérnico, desafiando en su época una teoría que hasta ese momento nadie lo cuestionaba. También podemos recordar a Galileo Galilei, a pintores como Rembrandt, también otros que se han dedicado a difundir con su poesía grandes poetas que acompañan y dan sentido también en situaciones específicas donde te pueden hacer cambiar de dirección. Y en ese sentido, el ser humano siempre ha querido trascender, siempre ha sido como ese anhelo de ir más allá y dejar huella. Entonces, primera característica del ser humano, amar. La segunda es dejar huella. Ahora, popularmente sabemos, ¿no? Y se escucha que las personas mientras pasan por este mundo deben sembrar un árbol, escribir un libro y en algunos casos tener descendencia. Este último, algunos lo descartan, hay otros que sí quieren de alguna manera prolongarse en el tiempo a través de su descendencia, pero el amar, el dejar huella y el ser recordado en el tiempo y en la historia es lo que de alguna manera, visto desde una perspectiva secular, podríamos entender por trascendencia. Pero muy relacionado a esto aparece todo este fenómeno religioso, lo que normalmente está considerado el hombre religioso, ¿no? Y aquí, obviamente, habría que hacer algunas distinciones y también apegarse un poco al concepto de religión. Religión es religare en latín y es volver a unirse, volver a conectarte, volver a ese origen primario, si quieres, en el que el ser humano, de alguna manera, no necesita en algún momento recibir grandes catequesis, sino que de por sí el ser humano siente temor y temblor, como pasaba con Søren Kierkegaard, y allí puede reconocer estas dimensiones en el que el fenómeno religioso puede ser un medio para acercarse a esa trascendencia divina o esa trascendencia de inmortalidad. Entonces, es muy importante esto y creemos que es fundamental que esta trascendencia es algo constitutivamente de la persona. Es decir, no es un añadido más, no es un capricho de que dentro de la antropología debemos hablar sobre esto. Es algo esencialmente propio de todo ser humano, el anhelo de trascender. Ahora, de que algunos lo logran y otros no, es otra historia, ¿no? Pero dependerá mucho de cómo cada ser humano va construyendo, va fabricando y va construyéndose a sí mismo a través de planes en el que pueda controlar o planificar a corto, mediano y largo plazo. Esto es lo que está muy descuidado normalmente en la existencia cotidiana, ¿no? La gente trata de luchar y sobrevivir el cada día, en general un alto porcentaje, y realmente son muy pocos los que llevan adelante una visión de un programa, de un plan, donde va de alguna manera revisando, controlando aquello que le permita ir acercándose a su meta, a su sueño y si quieren, a su esencia misma de qué es lo que quiere hacer mientras existe. Y por eso es importante que el fenómeno religioso, el anhelo de trascendencia, no es algo extraño añadido al ser humano, sino que
lo constituye, porque es un ser abierto a la trascendencia, que le permite una relación dialógica con los otros, con la naturaleza y también con su creador, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos entender, si es que el ser humano quiere trascender, hay muchas causas por las que puede entregar su vida. Una de ellas, obviamente, es hacer y transformar su entorno mediato o su entorno inmediato. Y para eso, en algunos casos, necesita capacitarse. No hay otra forma. Solo la gente que invierte en educación, en formación, tiene las estrategias y las herramientas para poder lograr esto. Normalmente, aquí podemos encontrar la trascendencia desafiándolo al ser humano como quiere hacer de su existencia en un mundo que en algunos casos quisiera irse en contra. Y a Walt Whitman le decía, ¿no? Algunas veces el viento te va a soplar y tú tienes que continuar en la dirección opuesta. Y en ese sentido, el hecho de querer transitar en una dirección opuesta, uno de los rasgos o una de las características de la sociedad es que vemos mucha inconformidad, ¿no? Mucha protesta, si quieren, y también mucha insatisfacción con lo que se hace dentro del campo de las políticas sociales, que en realidad para eso existe el Estado. El Estado existe para satisfacer las necesidades de cultura, de educación, entre otras, con el fin de donde no puede cumplir eso el ser humano de forma independiente, porque también vemos que hay grupos de personas que se unen y ofrecen estos servicios, pero tienen un costo, ¿no? Pero en realidad, con esta dimensión del ser trascendente, el ser humano tendría que empoderarse y buscar luchar por construir un mundo más justo y también un mundo más equitativo. Y aquí también podríamos introducir el tema de lo que normalmente la semana pasada se recordaba, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, ¿no? La mujer tratando de buscar espacios en el que tengan las mismas opciones y oportunidades que los varones. Y aquí, obviamente, todavía hace mucha falta seguir teniendo personas que quieran proponer cambios a ese nivel. Uno puede ser a nivel legal, donde las mujeres tengan opción a quedarse con sus hijos dentro de su casa a un tiempo que sea considerable para ese momento de su descendencia y puedan seguir siendo remuneradas, cosa que a veces no pasa, pero es posible soñar con eso. Y también se puede pensar en experiencias en el que los puestos de mando y de poder, las mujeres también tengan esa oportunidad de ejercerlas y lo hagan, que en realidad históricamente siempre se ha tratado de invisibilizarles, aunque a veces está claro, obviamente no han escrito porque no les convenía a los varones, dejar que eran quienes, las mujeres eran quienes de alguna manera acompañaban, decidían y guiaban procesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la lucha por transformar y por querer tener un mundo mejor, un mundo diferente, la trascendencia nos obliga. Y así tenemos grandes luchadores, ¿no? Martin Luther King, aquel que se enfrentó a esta poderosa discriminación racial, terminó entregando su vida, pero logró en su momento que por lo menos sean reconocidas con personas con dignidad, ¿no? Entonces, en ese sentido,
La trascendencia tiene esas implicancias y por eso es que vale la pena luchar y arriesgarse por estas causas nobles, por estas causas sublimes, justas, de poder contribuir para que la sociedad se vuelva más humana y también podamos tener en determinados momentos una comunidad y tal vez no, ¿por qué no soñar de una Bolivia más humana? Porque estamos notando claramente que las grietas y también las heridas se van abriendo cada vez más y todo porque falta una voluntad política por atender las demandas de los diferentes sectores sociales y eso implica que existan personas que puedan levantar su voz y hablar desde una visión cristiana. Eso creo que hace mucho tiempo hace falta. Cristianos que se han quedado en el anonimato, cristianos que sostienen tener una fe en un mundo diferente, en un mundo salvado, pero a la hora de la hora tenemos pocos que han podido de alguna manera mostrarse como grandes actores de construir una sociedad más justa, más humana, más equitativa. Y vemos, ¿no? En otros países cómo está algunos grupos políticos están persiguiendo a los cristianos. Aquí todavía no se ha llegado a eso, pero no se podría descartar y tampoco podemos decir que así será, pero creo que vale la pena analizarlo desde esa perspectiva también. Ahora, el ser humano buscando la trascendencia, hay un teólogo español, Antonio Ventué, y él habla, ¿no? De que realmente el ser humano para que pueda encontrar ese itinerario, pueda abrirse a esa dimensión trascendente, en algunos casos, la ciencia con sus métodos y también con sus formas de hacer investigaciones, se ha podido notar claramente que han llegado a un reduccionismo en la concepción del ser humano, a un reduccionismo positivista, lo dice él, ¿no? Y está dentro del texto, dentro del mismo Neo, lo pueden revisar allá más a profundidad, pero me parece muy importante que este reduccionismo o esta parcialización, o si quieren, en términos un tanto más coloquiales, podríamos decir, ideologías que lo único que hacen es reducir al ser humano al hedonismo, al consumismo y también reducir al ser humano a negar esa dimensión trascendente o esa dimensión espiritual. Entonces, en ese sentido, podemos decir que este reduccionismo positivista, de alguna manera, ha hecho avances dentro del campo científico utilizando el método inductivo, el método deductivo, entre otros, y llegando a considerar todo aquello que iba descubriendo la ciencia, iba a mejorar la condición del ser humano, iba a tener tiempo para que pueda cultivar su espíritu el ser humano. Pero esto no es verdad, ¿no? Podemos poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, podemos decir, cuando llegaba fin de semana y la familia tenía que compartir o pasar más tiempo juntos, pero no podía hacerlo porque tenía que lavar la ropa, por ejemplo. Entonces dijeron, vamos a inventar una lavadora y ojalá teniendo esa lavadora ya vamos a liberarnos de hacer ese trabajo y vamos a tener más tiempo para compartir en familia. Pero esto no es verdad, no se nota mucho eso. Se han inventado la lavadora, se han inventado el microondas y podemos mencionar otras cosas más. Y eso gracias al avance de la ciencia, pero lamentablemente no ha tenido el impacto o tal vez podríamos decir
no ha tenido los resultados que se esperarían de este avance y progreso de la ciencia. Entonces, en ese sentido, podemos decir prácticamente que cuando se reduce el progreso de la ciencia solamente a ese bienestar temporal y materialista, el ser humano pierde la brújula, pierde el horizonte hacia dónde tiene que ir. Y por eso también han aparecido estas filosofías reduccionistas, donde hablan y sostienen prácticamente que el ser humano debe hacer de la tierra su paraíso y que el mañana no existe y que el futuro tampoco, y debe vivir, comer y morir como si nada más tendría que pasar. Entonces, en ese sentido, hace falta y es necesario, obviamente, revisar estas filosofías reinantes dentro de los medios de comunicación, dentro de la prensa y también dentro de aquellos promotores que solamente tienen una fe ciega en la ciencia y en sus ideas, ¿no? También, si es que el ser humano continúa con esa perspectiva, con esa visión de que la ciencia le va a resolver todo, la ciencia le va a alargar la vida, la ciencia le va a dar esa anhelada felicidad absoluta, obviamente este teólogo dice que normalmente la vida termina siendo un absurdo. Y cuando llegamos aquí al pensamiento del absurdo, obviamente nada de lo que haga el ser humano le satisface o le da alegría o le da esperanza, ¿no? Cuando la vida termina siendo catalogada como un absurdo, podemos decir que prácticamente es un ser que sí existe, pero ha perdido esa dimensión trascendente, ha perdido esa dimensión espiritual que es constitutivo, como lo habíamos indicado ya. También es importante, y para esto nos apoyamos en este texto de San Juan, el Evangelio de Juan 6, 43 a 45, dice lo siguiente, ¿no? Jesús le respondió, no morirán entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envía no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Entonces, esa es una cita que puede, de alguna manera, mostrarnos de que el hecho histórico del acontecimiento Jesucristo ha predicado y ha mencionado claramente que la persona humana puede llegar a ser divinizada en cuanto que es atraído por su Padre y también es Él quien le da la inmortalidad. Entonces, en ese sentido, ya viendo un poco más allá de los límites y fronteras con las que normalmente vivimos, podemos decir que por eso es importante volver a recuperar este hecho o este acontecimiento o este fenómeno religioso donde tenemos que repensar la revelación y la fe. La revelación ha sido hecha ya una vez para siempre para todos, pero la respuesta del ser humano es a través de la fe, que si quiere lo hace y si quiere no lo hace. Dios lo ha dejado libre y por eso precisamente se puede perder. Entonces, en ese sentido, esta cita es muy importante. Lo pueden volver a releer, a repensar y a formular toda esta forma de entender la trascendencia del ser humano. Ya a manera de síntesis de este tema, podemos decir que en esta sesión nos hemos detenido a reconocer la dimensión trascendente
como una dimensión constitutiva del ser humano, gracias a la cual el ser humano no queda encerrado en los límites de su inmanencia o de su finitud, con esas filosofías y también con esa fe ciega en la ciencia. El ser humano tiene la capacidad de salir de sí mismo, más allá de sus fronteras. La persona humana puede amar y buscar incansablemente la verdad, soñar un mundo mejor para sí y para los otros y vivir esperanzadamente. Esa es nuestra salvación, vivir en esperanza que ya hemos sido salvados. Este carácter trascendente impone al ser humano una tarea ineludible: dar sentido a todo su quehacer o a todo lo que hace. Por ello, es una dimensión que no puede estar ausente de la formación universitaria. Bueno, hemos llegado prácticamente a desarrollar los puntos centrales de esta temática y llegado a este punto me interesa si hay algunas dudas y si no, vamos a hacer la parte práctica porque así es como nos exige el programa. Si hay consultas, dudas hasta aquí, adelante. Levantando la mano, mejor.